Una noche tranquila, una joven esposa, apenas iniciando su vida de casada, decide buscar consuelo en un lugar sagrado, una iglesia, un símbolo de fe, un refugio para quienes buscan paz. Pero aquella noche, ese lugar se convirtió en el escenario de un crimen inimaginable. Arliss Perry, de tan solo 19 años, fue encontrada muerta en la iglesia memorial de Stanford, California, en octubre de 1974. Su cuerpo yacía en una posición que desconcertó a los investigadores, un crimen tan brutal y metódico que algunos llegaron a relacionarlo con prácticas satánicas. Las respuestas parecían estar siempre fuera de alcance, hasta que, más de 4 décadas después, la ciencia forense finalmente arrojó luz sobre este caso. ¿Fue este asesinato el resultado de un crimen al azar, un acto ritualista o algo más oscuro que aún no comprendemos? Bienvenidos a este relato, donde los detalles más inquietantes y las preguntas sin respuesta nos llevan al corazón de un misterio que marcó a toda una generación. Arliss Perry tenía solo 19 años. Era una joven llena de fe, esperanza y bondad, recién casada con Bruce Perry, un prometedor estudiante de medicina en la Universidad de Stanford. Había dejado su pequeña comunidad en Dakota del Norte para construir un futuro junto a su esposo en California, un lugar completamente nuevo y diferente para ella. Quienes la conocieron la describen como una persona devota y amable, alguien que vivía su fe cristiana con sinceridad y compromiso. Su naturaleza tranquila la hacía destacar, incluso en una ciudad vibrante como Palo Alto. El lugar donde sucedieron los hechos no era cualquiera. La iglesia memorial de Stanford, con su arquitectura imponente y su aire solemne, es un espacio que invita a la meditación y la paz. Desde su construcción, ha sido un refugio espiritual para estudiantes y visitantes. Pero en la noche del 12 de octubre de 1974, ese santuario sagrado se convirtió en el escenario de un crimen que perturbó no solo a la comunidad universitaria, sino a todo el país. Nadie imaginaba que un lugar consagrado a la fe y la oración sería el telón de fondo de un acto tan macabro, un acto que parecía desafiar no solo la lógica, sino la moral misma. La noche del 12 de octubre de 1974 parecía como cualquier otra para Arliss y Bruce Perry. Recientemente casados, vivían una vida tranquila en el campus de Stanford, adaptándose a los desafíos y alegrías de una nueva etapa juntos. Pero esa noche, una pequeña discusión sobre asuntos triviales llevó a Arliss a tomar una decisión que cambiaría todo: salir a caminar sola para despejar su mente. El destino que eligió fue un lugar familiar y reconfortante para ella, la iglesia memorial de Stanford. Era común que Arliss buscara refugio espiritual en sus paredes imponentes, donde solía orar y reflexionar. Aquella noche no sería diferente, o al menos eso parecía. Mientras tanto, Bruce la esperaba en casa. Pasaron los minutos y luego las horas, pero Arliss no regresó. Preocupado, decidió salir a buscarla. Recorrió las calles del campus bajo la fría brisa nocturna, llamando su nombre y revisando los lugares que solía frecuentar. Finalmente, llegó a la iglesia, pero la encontró cerrada, con sus grandes puertas bloqueando el acceso y sin señales de Arliss por ninguna parte. Desconcertado y cada vez más preocupado, Bruce decidió regresar a casa, creyendo que tal vez su esposa había tomado otro camino o que ya estaría esperándolo. Pero esa noche, el destino de Arliss estaba sellado, y lo que ocurrió dentro de esa iglesia quedaría grabado como uno de los crímenes más perturbadores de su tiempo. La mañana del 13 de octubre de 1974, el campus de Stanford despertó tranquilo sin saber que en uno de sus edificios más emblemáticos se había cometido un crimen escalofriante. Stephen Blake Crawford, el guardia de seguridad de la iglesia memorial, comenzó su ronda habitual. Todo parecía en orden, hasta que abrió las puertas del templo. Al entrar, Crawford se encontró con una escena que marcaría su vida y la historia de la comunidad para siempre. En el altar, yacía el cuerpo sin vida de Arliss Perry. Su postura, la disposición de los objetos a su alrededor, todo indicaba que aquello no era un crimen común. El cuerpo de Arliss estaba colocado en una posición ritualista. Su ropa había sido retirada parcialmente, exponiendo una imagen inquietante. En su cuerpo se había insertado un candelabro,
un detalle perturbador que parecía enviar un mensaje oscuro. Cerca del altar se encontraron restos de esperma, y en uno de los candelabros quedaron rastros de huellas dactilares, aunque en ese momento no se identificaron con claridad. Lo que más desconcertó a los investigadores fue el simbolismo aparente en la escena. ¿Era esto un asesinato impulsivo o algo cuidadosamente planeado con un significado más profundo? Las teorías no tardaron en surgir, vinculando el crimen con posibles prácticas ocultistas o rituales satánicos. Era la década de los 70, un período donde el temor al satanismo estaba en su auge, y los elementos de la escena parecían alimentar esas sospechas. Pero lo que realmente ocurrió esa noche dentro de la iglesia permanecía envuelto en sombras. Las pruebas y las pistas iniciales parecían llevar a callejones sin salida, y el caso se convertiría en un misterio que desafiaría a los investigadores durante décadas. Tras el descubrimiento del cuerpo de Arliss Perry, la policía local y los investigadores del condado de Santa Clara llegaron rápidamente a la escena. Lo que encontraron les dejó más preguntas que respuestas. La iglesia no mostraba signos de entrada forzada, lo que sugería que el asesino pudo haber ingresado antes de que las puertas se cerraran, o peor aún, que contaba con acceso autorizado. Las primeras pruebas recolectadas incluyeron rastros de esperma cerca del cuerpo y huellas dactilares en uno de los candelabros utilizados en el crimen. Sin embargo, cuando estas evidencias fueron comparadas con las bases de datos disponibles en aquel momento, no coincidieron con ningún sospechoso conocido. El asesino, al menos por ahora, parecía haber escapado sin dejar rastro identificable. La naturaleza ritualista del asesinato pronto desató una ola de teorías que iban más allá de un simple crimen impulsivo. Algunos testigos afirmaron que, semanas antes de su muerte, Arliss había tenido encuentros incómodos con personas que podrían estar vinculadas a prácticas satánicas. Estos rumores ganaron fuerza, alimentados por los elementos simbólicos encontrados en la escena del crimen. Los investigadores exploraron la posibilidad de que Arliss hubiera sido seleccionada deliberadamente por su fe cristiana, convirtiéndola en el blanco de un acto ritual. Aunque estas teorías nunca fueron confirmadas, contribuyeron a alimentar el misterio y la sensación de inseguridad entre la comunidad de Stanford. A medida que pasaban los meses, las pistas se volvieron cada vez más escasas. Ninguno de los sospechosos iniciales arrojó resultados concluyentes, y las pruebas forenses, limitadas por la tecnología de la época, no ofrecían nuevas respuestas. Poco a poco, el caso de Arliss Perry comenzó a enfriarse, convirtiéndose en un expediente más archivado en las oficinas del Departamento de Policía. Durante más de 4 décadas, el asesinato de Arliss Perry permaneció como un enigma inquietante, un recordatorio de lo frágil que puede ser la seguridad incluso en los lugares más sagrados. El caso de Arliss Perry, que durante décadas permaneció como un misterio sin resolver, dio un giro inesperado en 2018. La ciencia, que en 1974 no pudo aportar respuestas concluyentes, ahora tenía las herramientas necesarias para reexaminar las pruebas recogidas en la escena del crimen. Con tecnología moderna de análisis de ADN, los investigadores decidieron revisar cada detalle, buscando una verdad que había permanecido oculta por más de 40 años. Las muestras recolectadas aquella fatídica noche, que incluían restos de esperma y rastros de ADN en los candelabros, finalmente revelaron la identidad del culpable. Para sorpresa de muchos, el nombre que surgió no era nuevo en la investigación. Todas las pruebas apuntaban a Stephen Blake Crawford, el mismo hombre que, en 1974, había reportado el descubrimiento del cuerpo de Arliss Perry. Crawford, el guardia de seguridad que debía proteger el santuario, se convirtió en el principal sospechoso. La evidencia ahora era irrefutable. Su ADN coincidía con las muestras encontradas en la escena, conectándolo directamente con el brutal asesinato. Lo que durante años había sido especulación, ahora se transformaba en certeza. Para los investigadores, esta revelación no solo cerraba una brecha en el caso, sino que también levantaba nuevas preguntas. ¿Por qué Crawford cometió este crimen? ¿Fue un impulso descontrolado o había algo más oscuro detrás de sus acciones? Y quizás lo más inquietante, ¿cómo había logrado evadir la justicia durante tanto tiempo? El 28 de junio de 2018, los investigadores
armados con las pruebas que incriminaban a Stephen Blake Crawford, finalmente se dirigieron a su apartamento en un pequeño complejo de viviendas en California. Habían esperado más de 40 años para llegar a este momento, para confrontar al hombre que creían responsable del brutal asesinato de Arliss Perry. Cuando las autoridades llamaron a la puerta de Crawford con una orden de arresto, lo que sucedió a continuación tomó a todos por sorpresa. Dentro del apartamento, Crawford se negó a rendirse. En un acto de desesperación, antes de que los agentes pudieran detenerlo, tomó un arma y se disparó. El hombre que había evadido la justicia durante décadas, eligió silenciarse para siempre, dejando un final abrupto a una vida llena de secretos. El suicidio de Crawford evitó que enfrentara un juicio y privó a las autoridades de la oportunidad de interrogarlo. Nunca confesó su crimen ni explicó sus motivaciones, dejando un vacío que ni siquiera las pruebas más concluyentes podían llenar por completo. Sin embargo, las pruebas de ADN, junto con las evidencias circunstanciales, confirmaron lo que durante años había sido una incógnita. Stephen Blake Crawford era el asesino de Arliss Perry. La justicia, aunque tardía, finalmente había alcanzado al culpable, aunque nunca se sabrían los detalles de su psique ni los motivos exactos detrás de su acto macabro. El caso de Arliss Perry, aunque oficialmente cerrado, sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo incluso los lugares más sagrados pueden convertirse en escenarios de oscuridad. La muerte de Arliss dejó una marca imborrable en la comunidad de Stanford, y aunque el misterio se resolvió, las preguntas sobre el porqué de este crimen aún persisten. A medida que los investigadores reconstruyeron los hechos utilizando las pruebas recolectadas y las nuevas tecnologías forenses, una imagen más clara comenzó a surgir. Stephen Blake Crawford, utilizando su posición como guardia de seguridad, había permanecido en la iglesia aquella noche, probablemente acechando a Arliss mientras ella rezaba, sola e indefensa. Lo que comenzó como un posible acto de acoso se tornó violento. Las pruebas indicaron que Crawford atacó a Arliss, resultando en su trágica muerte. Después, en un intento por desviar la atención y cubrir sus huellas, Crawford manipuló la escena del crimen. El posicionamiento ritualista del cuerpo y el uso de elementos como los candelabros parecían diseñados para sugerir la participación de algún culto oscuro, alimentando las teorías de satanismo que dominaron el caso durante décadas. Sin embargo, las investigaciones concluyeron que Crawford actuó solo. No había evidencia que lo conectara con grupos externos ni con prácticas ocultistas. Lo que en un principio pareció un acto ritual, no era más que un intento deliberado de confundir a los investigadores y alejar las sospechas de sí mismo. Aunque el motivo exacto de Crawford nunca se supo con certeza, los investigadores plantearon dos teorías principales. La primera, que Crawford pudo haber desarrollado una obsesión enfermiza con Arliss, viéndola como un objeto de deseo o frustración. La segunda, que su ataque fue el resultado de un impulso descontrolado, quizás alimentado por el rechazo o la ira en aquel momento. Lo único seguro es que su acto dejó una huella imborrable en la vida de quienes la conocieron y en la comunidad de Stanford. El caso de Arliss Perry es un recordatorio inquietante de cómo las sombras pueden esconderse incluso en los lugares más sagrados. Aunque su asesino fue identificado y la verdad finalmente salió a la luz, las preguntas sobre lo que llevó a Crawford a cometer este acto tan brutal seguirán siendo un misterio para siempre. El asesinato de Arliss Perry es más que un caso resuelto. Es un recordatorio de que el mal puede ocultarse incluso en los lugares más inesperados. La iglesia, un símbolo de fe y seguridad, se convirtió en el escenario de una tragedia que dejó una marca imborrable en la comunidad de Stanford y en la vida de todos los que conocieron a Arliss. Durante más de 4 décadas, el caso permaneció en la memoria colectiva, alimentado por teorías, temores y la incertidumbre de no tener respuestas claras. Fue gracias a los avances en la ciencia forense que finalmente se pudo cerrar este capítulo, devolviendo algo de paz a una familia que había sufrido durante tanto tiempo. Sin embargo, incluso con la identificación de Stephen Blake Crawford como el asesino, persisten las preguntas. ¿Qué llevó a este hombre a tomar la vida de una joven inocente? ¿Fue un acto premeditado, el resultado de una obsesión enfermiza o simplemente un impulso oscuro que escapó a su control? Estas son preguntas que quizás nunca obtengan respuesta,
dejando un velo de misterio sobre uno de los crímenes más perturbadores de su tiempo. Si te interesan los casos misteriosos y cómo la ciencia moderna está resolviendo crímenes del pasado, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros episodios. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre el caso de Arliss Perry. ¿Crees que todas las preguntas han sido respondidas o aún queda algo por descubrir?